Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos está permitiendo una vez más estar aquí. Especialmente damos una vez más la bienvenida a una señorita Silvia que está ahí atrás con nosotros, que aceptó una invitación de estar aquí. Gracias, muchas gracias, Dios le bendiga y que esta sea una de muchas más ocasiones. Es nuestro anhelo. Esta iglesia desea regresar y verla otra vez, ¿verdad que sí, iglesia? Amén. Bueno, esperemos que Dios le permita en una muy próxima oportunidad estar aquí con nosotros. El tema de hoy es Conoce a Jesús, que es continuación del tema del domingo pasado. ¿Se acuerdan del domingo pasado? ¿Conoce a Jesús? No, hombre, unos cuantos se acordaron. Bueno, a lo mejor yo estaría igual, ¿verdad? No los critico. Conoce a Jesús, parte 2. Como introducción pongo el mismo texto del domingo pasado, que dice en Juan 14:9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Uno de esos apóstoles, de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, le hace una pregunta, le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Está hablando del Padre celestial, de Dios. Y entonces Jesús le contesta: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Bueno, un cristiano es un creyente en la persona, fíjense, en la persona y obra de Cristo. Y es un seguidor de su ejemplo y un seguidor de sus enseñanzas. De su ejemplo y de sus enseñanzas. Pero como Felipe, hay muchos cristianos que al parecer, por su comportamiento, da la impresión de que no conocieran a Jesús, de que realmente no conocen al Jesús que dicen estar siguiendo, porque su comportamiento no corresponde con el Señor Jesús, con quién es, con cómo es el Señor Jesús, a quien deberíamos estar siguiendo. El mensaje pasado y este también me he basado en el capítulo número 8 del Evangelio de Juan. Hace un momento leímos una parte de él también, Juan capítulo 8. Y vimos dos aspectos en el mensaje pasado acerca de Jesús. El primer aspecto lo encontramos en Juan 8 del 1 al 11, donde vimos que le trajeron a él una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Los fariseos se la trajeron y la querían apedrear, pero Jesús la salvó y la perdonó, después de una exhortación, de una amonestación. Pero él la perdonó, y así como perdonó a esta mujer que la habían sorprendido en adulterio, también mencionamos que perdonó, por ejemplo, aquel paralítico que fue descolgado del techo por sus amigos. Perdonó también a aquella mujer pecadora, así dice la Biblia, así la clasifica, pecadora, que entró a la casa de Simón el fariseo y con sus lágrimas le lavó los pies a Jesús y con sus cabellos se los secó. ¿Se acuerdan? También dijimos que perdonó, por ejemplo, al delincuente que estaba ahí en la cruz, al lado de él, cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y también perdonó a la multitud de personas que estaban enfrente mientras él agonizaba, pero clamó a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así él perdonó y perdonó en muchos casos más. Perdonó inclusive a sus mismos 12 apóstoles que lo abandonaron, a Pedro que lo negó 3 veces. De tal manera que descubrimos o conocimos que Jesús es perdonador. Jesús es perdonador. Conoce a Jesús. Jesús es perdonador. Y también vimos que Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Él vino en cumplimiento de esa profecía que está allá en Isaías, donde se decía que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y luz resplandeció sobre ellos, ¿verdad? Y Él vino a cumplir esa profecía. Él vino a alumbrar, Él vino a mostrarnos el camino angosto, por cierto, que lleva a la vida eterna. Y así que si Él es perdonador y Él es luz, entonces nosotros ¿cómo debemos ser? Los que seguimos a Cristo, no los que seguimos a los fariseos,
sino los que seguimos a Cristo debemos ser también perdonadores y debemos andar como hijos de luz, así como lo leímos en Efesios capítulos 4, 5 y 6. Pues hoy vamos a ver otros aspectos más acerca de nuestro Señor Jesucristo, para tener más claro acerca de quién es el que estamos creyendo y a quién estamos siguiendo. Vamos a ver este primer concepto, que es Dios. Jesús es Dios. Y para esto nos estamos basando únicamente en la Biblia. No estamos tomando otro libro, no estamos tomando ninguna otra información más que en la Biblia. Continuando Jesús con la conversación que tenía con aquellos judíos, que eran sobre todo fariseos, Él les dice en el versículo 21 del capítulo 8, dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué dice Jesús yo me voy? ¿Por qué les dice yo me voy? Porque Jesús sabía que pronto iba a morir, pronto iba a ser crucificado. Él sabía que ya iba a morir, que lo iban a crucificar. Pero no solamente sabía que iba a morir, sino él sabía a dónde iba a ir después de morir. Y ya se los había dicho a estos mismos hombres en el versículo 14. Aquí estamos en el 21, pero vamos al 14. ¿De dónde venía y a dónde iba? Él venía de estar en la presencia del Padre Celestial y regresaría con él. Dice Juan capítulo 8 versículo 14: porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Así que les dice, otra vez les digo, yo me voy, me buscaréis, pero no me vas a hallar, no me van a hallar, y donde yo voy, vosotros no podéis ir. La pregunta que les pongo, ¿de dónde venía y a dónde iba? La respuesta bíblica es que él venía de estar con el Padre Celestial en el cielo, iba a regresar con el Padre Celestial otra vez al cielo. Y él sabía, y se los había dicho, yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ahora, en el versículo 21, les dice, a donde voy, dice, en vuestro pecado moriréis. ¿Se fijaron? Me regreso un poquito al 21. Dice, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Qué notan aquí vuestro pecado? ¿Qué acaso nada más tenían un pecado ellos? Que a todo dar, ¿verdad? No, tenían muchos pecados. Pero cuando está diciendo él, en vuestro pecado moriréis, ¿a qué pecado se refiere? Ahora sí me vuelvo a adelantar. ¿A cuál pecado se refería Jesús? Porque está hablando en singular. Me voy y donde yo voy ustedes no van a poder estar. Porque en la situación que están en este momento, por ese pecado que tienen ahorita, no van a poder ir a donde yo estoy. ¿A cuál pecado se refería? ¿Homicidio? ¿Violación? ¿Robo? Bueno, al pecado de rechazar a Cristo, de no creer en Él. Al pecado de rechazar a Cristo, de no creer. Alguien podría decir de ustedes o de cualquier otra persona de fuera, es que yo soy una buena persona, yo procuro siempre hacer lo correcto, yo me llevo muy bien con todos, no tengo problemas con nadie, yo he sido un buen padre o madre, yo he sido un buen esposo o esposa, yo he sido un buen hijo o una hija, yo he sido un buen trabajador, trabajadora, responsable, honesto, etcétera, 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 todas las linduras que se quieran colgar, y tal vez sea cierto, pero aún así nada de esto va a servir si esa persona rechaza creer en Jesucristo como su Señor y Salvador.
Puede que sea muy buen padre, muy buen esposo, muy buen hijo, muy buen trabajador, muy honesto, muy honrado, lo que ustedes quieran, pero si rechaza a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese es el peor, el más grande, el más grave, el mayor de todos los pecados que una persona puede cometer. Y por ese solo pecado no va a ser salvo, se va a ir a la condenación eterna en el infierno. Por eso Jesús les dice: en vuestro pecado moriréis. ¿Cuál pecado? El pecado de rechazar a Cristo. La Biblia lo dice, eso es lo que enseña la Biblia, Juan 3:18. ¿Quieren leer conmigo? Esto dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí no habla si es una buena persona o es un malvado. Aquí dice simplemente: el que no cree, ¿en quién? En Jesús. Si leen el contexto, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Jesús es condenado, dice la Biblia. Otro versículo más, Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Puede ser muy buena persona, puede ser muy buen padre, muy buen esposo o esposa, pero si no cree, dice: el que no cree, el que rehúsa creer en Jesús, su Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso Jesús le dijo: en vuestro pecado moriréis. En vuestro pecado moriréis. Y esas personas, hasta ese momento, por lo menos, no habían creído en él. Y en esa condición en la que estaban, no podían ir a donde él iba a estar. Los fariseos no entendieron o no quisieron entender, a pesar de las muchas evidencias que tenían para creer. Ellos no entendieron o no quisieron entender, y entonces con cinismo le dijeron a Jesús lo que está en el siguiente versículo, en el 22. Dice: decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? O sea, cuando Jesús les dice: vosotros no podéis venir a donde yo voy a ir, empezaron a decir: ¿qué acaso se va a suicidar? Y entonces nosotros no vamos a poder ir a donde él va a ir, porque para los judíos el suicidio era uno de los peores pecados que podía cometer una persona, para los cuales estaba reservado la parte más oscura y caliente del infierno. Y ellos estaban seguros de que no iban a ir allí. Por lo tanto decían: pues a donde él va a ir, nosotros no vamos a ir, porque si se va a suicidar, se va a ir derechito a lo más profundo del infierno, y nosotros no, nosotros nos vamos a ir al cielo. A donde él va a ir, nosotros no podemos ir. ¿Se fijan? Así pensaron los judíos estos, pero Jesús les aclaró que era todo lo contrario, que ellos eran los que se iban a ir para abajo y él se iba a ir para arriba. En el siguiente versículo 23 y 24 dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les aclara: no, es al revés. Yo soy el que voy a ir arriba y ustedes abajo, por eso donde yo voy, ustedes no van a poder ir. ¿Y por qué van a morir en sus pecados? Ahora les habla en plural. Fíjense, vuestros pecados, ahora es plural, antes era singular. ¿Qué quiere decir esto? Todos sin excepción tenemos no un pecado, sino muchos pecados. ¿Sí o no? Bueno, todos esos muchos pecados son o no son son perdonados si creemos o no creemos en Jesús. El pecado de no creer en Jesús hace que todos los demás pecados no sean perdonados. Por eso les dice: en vuestros pecados moriréis,
porque tenían un pecado que era no haber creído en Él. Pero aquel que sí cree en Él, todos sus demás pecados le son perdonados. Por eso dice, en vuestros pecados moriréis. Está hablando en plural, en plural. Ahí se los dice, y además les aclara muy bien aquí, dice, ¿por qué? Porque si no creéis que yo soy. Si no creéis que yo soy, les está diciendo. Miren, no hay que ser un criminal, no hay que ser un hombre malvado o mujer malvada para ir al infierno. El infierno es también para aquellos que rechacen creer en Cristo Jesús. No solo para los malvados. Puede ser para la gente que se cree buena, pero que ha rechazado creer en Cristo Jesús. Y por eso les dice, si no creéis que yo soy. Pero eso alguien lo tiene que reconocer, lo tiene que aceptar. Si alguien rechaza aquí a Cristo, Dios no lo va a obligar a estar eternamente en el cielo donde va a ver a Cristo. Si lo rechazó, no quiere saber nada con Él. Bueno, debo creer en Él. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué debo creer? ¿Qué debo creer? Si a una persona le preguntan, ¿usted cree en Jesús? Probablemente diga, sí, yo creo que Jesús existió. Yo creo que Él fue una persona que existió hace como 2000 años, que yo sé y creo que nació en una ciudad que se llama Belén, porque pues en Navidad oigo que así lo dicen, ¿verdad? Yo creo que Él fue una buena persona, yo creo que fue un gran maestro, creo que dio unas buenas enseñanzas, muy buenas, morales, éticas para nuestras vidas. Y yo creo también que Él murió injustamente, fue juzgado e injustamente fue condenado a muerte y lo crucificaron. Yo creo todo eso, sí, pero eso no es lo que Jesús está teniendo en mente cuando dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque ese Jesús del que estoy acabando de decir ahorita que cree toda la gente es un Jesús histórico, ¿verdad? Histórico. Y nadie puede negar que Jesús es un personaje de la historia. Así que todos creen en Jesús desde el punto de vista histórico. Su vida, su obra y cómo murió es historia. Y la gente la conoce y la cree. Así como creemos en Benito Juárez, porque leemos libros de historia acerca de Benito Juárez y punto. O de cualquier otro personaje de la historia. Pero de eso no está hablando Jesús cuando dice, si creéis que yo soy. ¿A qué se refiere? Se refiere a que se debe creer en lo que Él dijo ser. Por eso dije al principio que un cristiano es aquel que cree en la persona de Jesús y en la obra de Jesús. Y además es un seguidor de sus enseñanzas y de su ejemplo. Cree en la persona de Jesús. ¿Qué dijo ser Él? ¿Él qué dijo? Dice, si no creéis que yo soy. Les voy a decir algunas cosas que Él dijo ser y ustedes saquen sus conclusiones. Él dijo, yo soy el pan de vida, y acabamos de cantar el canto sin que me hubiera puesto de acuerdo con Huicho, que ya se me fue por ahí. ¿Dónde está Huicho? Se escondió Huicho. Se fue bueno, mejor no decimos. Yo soy el pan de vida, dice Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, ya lo estudiamos en Juan 8, versículo 12. Él dijo también, yo soy el buen pastor, en Juan 10, versículo 11. A ver, me voy despacito por si algunos están apuntando. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Luego, yo soy la luz del mundo, Juan 8, versículo número 12. Después, Él también dijo, yo soy el buen pastor, Juan 10, versículo 11. También dijo, yo soy la puerta, Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Y dijo también, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, versículo
25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Todos estos son yo soy. Y otros que no tienen un yo soy, pero sí dice lo que es. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto fue lo que le contestó a Felipe. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. Porque le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y le contesta, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice, yo y el Padre uno somos. Juan 10, 39. Quiero terminar sin poner textos, está en Éxodo, se los dejo de tarea. Simplemente, cuando Dios se presenta con Moisés y lo comisiona para ir a liberar al pueblo de Israel, uno de los pretextos que pone Moisés es, bueno, cuando yo vaya, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? El pueblo me pregunte, bueno, ¿y a ti quién te mandó para que nos liberaras? ¿Qué les voy a contestar? ¿Qué nombre les voy a dar? ¿Qué Dios me está mandando? ¿Qué le contestó Dios? Diles que yo soy, te envió. Yo soy. ¿Se entiende? Diles que yo soy, les envió a ustedes. Por eso Jesús cuando dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué está diciendo Jesús con todos estos yo soy? A fin de cuentas, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué deducción sacamos de todo esto? Y más si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Moisés, diles que yo soy, te envió. Yo soy el que soy. ¿A qué conclusión llegamos? A que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, Él dijo que Él es Dios, en pocas palabras, y que si no creíamos que Él era, en vuestros pecados moriréis. ¿Cómo la ven? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso fue lo que les dice. En otras palabras, hermanos, conoce a Jesús. Él es perdonador, Él es la luz del mundo y Él es Dios. Y con Él, creyendo en Él, se obtiene el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Está claro? Conoce a Jesús. Él es Dios y creyendo en Él, creyendo eso que Él dijo ser, obtenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero si sí lo creemos, nuestros pecados son perdonados. Bueno, el segundo punto es que Él es libertador porque Él es libre. En Juan 8, versículos 30 y 31, Él sigue hablando con estas personas y dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hablando estas cosas, muchos creyeron, y subrayé la palabra creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que dice la Escritura que muchos creyeron en Él. Creyeron en Él. Pero enseguida dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
¿No se está contradiciendo aquí esto? ¿Cómo puede alguien creer y no ser discípulo? Creyeron, dice, o dijeron que creyeron, y después le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está pasando aquí? Primero dice que creyeron y luego dice, serán verdaderamente mis discípulos si hacen esto. ¿Qué está pasando? Está pasando lo mismo que pasa hoy en día. Eso que pasó en aquel tiempo es lo que pasa hoy día. ¿Cuántas veces se ha predicado el evangelio en este lugar o en otros lugares y después se hace la invitación a la gente para que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Y qué sucede? Pues muchas personas levantan la mano, pasan al frente, hacen una oración de confesión de pecado, de pedir perdón, de su fe en Cristo Jesús, y después, ¿qué pasa? No los volvemos a ver. O después nos enteramos que no les interesa para nada conocer más de Cristo y de adorarle. No vuelven. Ni aquí ni en ningún otro lugar. Pregunto, ¿creyeron? Pues yo no sé. No me quiero atrever a decir sí o no, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe si creyeron verdaderamente o no creyeron y fueron salvos. La palabra de Dios en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Alguien puede levantar la mano, pasar al frente, orar, pero Dios sabe si verdaderamente creyó. Dios sabe si verdaderamente creyó. Dios no puede ser engañado. A Dios no lo podemos engañar con una fe fingida. Él sabe, Él sabe. Y Jesús es Dios, dijimos, ¿verdad? Y como Jesús es Dios, Él no puede ser engañado, Él no puede ser burlado. Él sabe, cuando alguien dice que cree, Él sabe si realmente cree o no cree. Pero ¿cómo pueden saberlos ellos? O sea, Jesús sí sabe, Dios sabe si de veras la persona ha creído. Pero ¿y esa persona cómo puede saber si de veras creyó y fue salva? Jesús le dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios sí lo sabe, pero ¿cómo puedes saberlo tú? La respuesta es, si permaneces, si permaneces, si permaneces. Es decir, la fe verdadera, la fe que da la salvación, no es una fe temporal, no es una fe de un momento de emoción. En ese momento me emocioné, el mensaje me gustó, me tocó y yo levanto la mano y digo que sí creo. No es una fe de un momento de emoción, no es una fe de un tiempo que podemos pasar de emoción también, emocionados, y después se acaba todo. El apóstol Juan escribió, salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Es lo mismo que está diciendo aquí Jesús. Si fueran verdaderamente creyentes, ustedes permanecerán, van a permanecer, y si no, se van a ir. ¿Me explico? Si no, se van a ir, no van a continuar. La fe verdadera es una fe que permanece. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permanece esa fe? Hasta la muerte, ¿verdad? Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte. Es una fe, y acuérdense que nuestra fe al paso del tiempo va a ser probada. Va a ser probada para ver si de veras, porque es muy fácil creer cuando todo nos va muy bien, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, las aflicciones, las cosas que nos salen mal, entonces ahí Dios está probando nuestra fe para que sepamos de veras si tenemos fe y nos mantenemos.
Una fe que permanece es una fe que después de ser probada, todavía sigue uno teniendo fe. No ha dejado de creer. Porque muchos al momento de tener el problema, ¡zas!, se apagan, se van. Por eso dice Santiago que es bienaventurado aquel que soporta las pruebas. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por ejemplo, miren, cuando Jesús inició su ministerio en Galilea, mucha gente lo siguió. Cuando Él comenzó, mucha gente lo siguió. ¿Por qué lo siguieron? ¿Por qué lo siguieron? ¿Saben por qué lo siguieron? Por los milagros que hacía en favor de ellos. Llegaba una persona enferma y Jesús lo sanaba. Pues ahora voy a llevar a mi abuelita que está enferma, a mi papá, a mi esposo, mi hijo, mi hija, y seguían a Jesús para que le sanara de sus enfermedades. Y además lo veían hacer cosas milagrosas como convertir el agua en vino. Querían estar viendo los milagros, lo seguían por eso. Y luego también, ¿saben por qué lo siguieron? Porque les dio de comer gratis. Gorrones, se dice así, ¿verdad? Van con Jesús y Jesús multiplica el alimento de un chamaco y les da de comer a 4,000 y les da de comer a 5,000. Y cuando la gente ve todo eso, se amontonan muchos a seguir a Jesús e inclusive lo quisieron hacer rey. Juan 6, versículo 14, 15, estos versículos están después de que Él dio de comer a 5,000 hombres. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. A ver, fíjense bien. Este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿Están creyendo en Jesús? Este de a de veras es. Están confesando su fe en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Pero de veras creyeron? ¿Es una fe que iba a permanecer? Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él es rey y va a reinar aquí en la tierra, pero todavía no era el tiempo. Estamos esperando que venga por segunda vez, ahí sí va a reinar, ¿verdad? Aquí en la tierra, pero todavía no era ese tiempo. Por eso Él no quiso que lo tomaran y lo hicieran rey. Pero lo que quiero que vean es que estos hombres, viendo la señal que había hecho, dijeron: este verdaderamente es el que había sido anunciado por los profetas, el Mesías, el Cristo. Este es. Pero repito, ¿de veras creyeron en Él? Pero cuando comenzó a desviarse de lo físico, de lo material, hacia lo espiritual y a combatir el pecado en el corazón, ¿qué pasó? Cuando dejó de estarle satisfaciendo sus necesidades físicas, sus enfermedades, su necesidad de comer, etcétera, y pasó a ver su necesidad espiritual, su corazón lleno de pecado, y a exhortarles por ese pecado en el que estaban viviendo y todo eso, cuando empezó a predicarles del pecado, ¿qué hizo la gente? Se desapareció. ¿Por qué creen que en las iglesias que tienen mucha gente, no todas, pero muchas de ellas, por lo general, no se habla mucho del pecado, para que no se vaya la gente, se enoje, se vaya a espantar? Ay, no, ahí nomás hablan que somos pecadores y que hay que arrepentirse y que no sé qué tanto. No, yo me voy a ir donde me traten bonito, donde me traten bien. Así Jesús nomás empezó a predicar del pecado, de su vida espiritual, de cómo estaba de torcida, y la gente se empezó a ir. Fíjense lo que dice Juan 6, el mismo 6 que acabamos de leer hace ratito, pero ahora el 60, 61, 64 y 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos, los que dijeron: este verdaderamente es, esos, dijeron: dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios es dura.
Dice que penetra, ¿verdad? Como una espada de dos filos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Se ofendieron. Se ofendieron de que les hablara, de que les dijera, tú eres un adúltero, tú eres un fornicario, tú estás haciendo esto, lo otro, aquello. Se ofendieron. Esos judíos que decían que habían creído en él. ¿Esto os ofende? Y luego dice, pero hay algunos de vosotros, en el 64, que no creen. ¿Se fijan? Hay algunos de vosotros que no creen. Y acaban de decir, este verdaderamente es. Pero de esos, dice Jesús, unos no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Pero ahí andaban en la multitud. Mucha gente siguiéndolo, pero realmente no creían en él. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo ven? Se fueron, lo dejaron. Si fuerais verdaderamente mis discípulos, dice, ¿qué pasó? Deberían ¿qué? Permanecer en mi palabra. Y estos no permanecieron. ¿Por qué? Porque realmente no habían creído, lo dijo Jesús. Él sabía quiénes no creían. Estaban en la bola y decían que creían y decían, este verdaderamente es, pero realmente no habían creído. Cuando Dios los confronta con su pecado, se ofendieron y se fueron. Y más adelantito, ya no lo puse aquí, cuando se queda solo Jesús, nada más se quedaron sus discípulos y ¿qué les dice? ¿Queréis iros vosotros también? ¿Se acuerdan? Les dijo a sus 12 apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eso sí, permanecieron con él, ¿verdad? Bueno, esta clase de creyentes, esto en el capítulo 6, esta clase de creyentes que creían pero que realmente no creían, eran aquellos judíos con los que estaba platicando Jesús en el capítulo número 8, de esa misma clase de creyentes. Y se dieron a conocer cuando Jesús los confronta con su esclavitud al pecado. Otra vez, cuando la persona se le confronta con el pecado, se reconoce ahí y se echa para atrás. Juan 8, 32 al 34 y 36 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Les recuerdo que estas personas, hace ratito leímos que dice que habían creído en él. Les recuerdo para atrás. En el versículo 20, ya se me fue, 21. Que habían creído en él. En el 30 y 31, ¿verdad? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A eso les está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Habían creído en él, pero no estaban libres. ¿Cómo está eso? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando les dice ustedes son esclavos del pecado, necesitan ser libres de la esclavitud del pecado. Eso no les gustó. Habían creído en él, pero cuando les dice esto, dejaron de creer en él. Por eso Jesús les dijo, si permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Les dice, ustedes son esclavos del pecado, necesitan ser libres de la esclavitud del pecado. Ahora, una pregunta, ¿por qué Jesús puede liberar de la esclavitud del pecado? Él está diciendo que Él los puede liberar de la esclavitud del pecado. Están esclavizados al pecado y Él los puede liberar. ¿Por qué Jesús los puede liberar o nos puede liberar a todos de la esclavitud del pecado? Les voy a hacer otra pregunta. Si yo me estuviera ahogando en un río, por ejemplo, ¿quién me podría salvar de morir ahogado? ¿Quién? ¿Otro que también se esté ahogando ahí al lado? ¿No, verdad? No, yo no me agarraría de él. Me va a hundir. Poquito que nado y el otro nada, pues nos vamos abajo. No, una persona que no se esté ahogando, una persona que esté a salvo, no sé, arriba de una lanchita o en una tabla o no sé, o que sea un nadador experto, esa persona sí me podría salvar de morir ahogado. Necesitamos a alguien que no se esté ahogando para que pueda salvar al que se esté ahogando. Si no, no se puede, ¿verdad? ¿Por qué Jesús nos puede libertar de la esclavitud del pecado? La respuesta es muy sencilla, porque Él no tiene pecado. Porque Él no está esclavo del pecado, Él no tiene ningún pecado, Él es sin pecado. Les pregunta a ellos en el versículo 46, a esta misma gente, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me puede señalar algún pecado de ustedes? Yo no les puedo hacer esa pregunta a ustedes porque me van a sacar un montón de cosas y gracias a Dios que no me conocen más porque me sacarían más, ¿verdad? Pero Jesús sí les confronta. Jesús había hecho una vida pública. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Ustedes creen que alguno de los N candidatos que hay ahorita, ya no sé cuántos, a la presidencia podría decir, a ver, ¿quién me redarguye de pecado? Empezamos a sacarle, mira, este y este y este y este. Y eso los que sabemos y faltan los que no sabemos. Jesús, que tenía una vida pública, le dice, ¿quién me redarguye de pecado? Nadie le podía encontrar un pecado. El escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque alguien podría decir, bueno, él no pecó porque nunca lo tentó nadie. No, sí lo tentaron, sí fue tentado. Por lo menos mencionamos ahí al principio del Evangelio de Mateo las tentaciones de Satanás. Y quién sabe cuántas más habrá tenido. Pero dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que como él está libre de todo pecado, entonces él es el único y solamente él el que nos puede liberar de la esclavitud del pecado. Porque no hay nadie, ningún ser humano, ni ha existido nunca ningún ser humano en todo el planeta Tierra y en toda la historia de la humanidad, una persona que no haya pecado nunca, solamente Jesús. Por eso él es el único que nos puede libertar de la esclavitud del pecado. Así pues, otro detalle más que podemos conocer de Jesús: conoce a Jesús, Él es Dios. Conoce a Jesús, Él es santo, sin pecado. Dile al de al lado, Jesús es sin pecado, Él es santo, sin pecado. Conoce a Jesús. ¿Y nosotros somos seguidores de Jesús? Entonces, ¿qué debemos procurar? Vivir esforzándonos, ¿verdad? Por vivir una vida santa también. ¿Está claro? Bueno, estos falsos cristianos o creyentes le contestaron a Jesús de forma ofensiva. En el versículo 41 dice, nosotros no somos nacidos de fornicación,
un Padre tenemos que es Dios. ¿Por qué digo que esto es ofensivo? ¿Por qué se imaginan? ¿Se acuerdan que ellos dijeron, nosotros linaje de Abraham somos y un Padre tenemos que es Dios? Y Jesús le dice, si vuestro Padre fuese Dios, me amaríais. Y dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. ¿Por qué esto es una ofensa para Jesús? Porque había el rumor de que María, acuérdense que José no era el papá de Jesús. José la tomó por mujer ya estando embarazada. Y entonces había el rumor de que María se había metido por ahí con alguien y había quedado embarazada, y José de todas maneras la recogió y la tomó por esposa. Así que según lo que andaba diciendo la gente que no creía que era concebido por el Espíritu Santo, andaban diciendo que él era hijo de fornicación. Por eso es una ofensa para él. Nosotros no somos así como tú, hijos de fornicación. Nosotros tenemos un Padre que es Dios. ¿Ya se entendió? ¿Por qué lo estaban ofendiendo aquí con esto? Bueno, pero Jesús les hace saber su error. ¿Ustedes creen que su Padre es Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que su Padre es Dios? ¿Sí? ¿De veras? ¿Se están comportando como hijos de Dios? Los hijos se parecen a sus padres. Por cierto, cuando vemos que un hijo anda portándose mal, véanse en el espejo, ¿verdad? Antes de estarlo juzgando. Bueno, Juan 8:44 dice, les contesta Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Su padre no es Dios, es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A ver, los que dijeron que su padre es Dios, Dios no es mentiroso, el diablo sí es mentiroso. Les pregunto, ¿acostumbran decir mentiras? ¿Acostumbran mentir? Dile al señor de la renta que no estoy. ¿De quién es hijo el que dice mentiras? Dice el padre de las mentiras es el diablo. Ofendieron a Jesús y Jesús les contestó con una verdad que les dolió, yo creo que bien fuerte. ¿A ustedes creen que su padre es Dios? No, su padre es el diablo. El diablo. Él ha sido homicida. ¿Por qué les dijo él ha sido homicida desde el principio? Y además ha sido mentiroso. Los hijos del diablo son homicidas y mentirosos. Ellos, ¿cuál era el propósito? ¿Qué sentían en su corazón? Tenían ganas de matarlo. Y de hecho, al final de cuentas lo mataron. Lo crucificaron. Así que eran homicidas y eran mentirosos. Su padre era el diablo. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Por cierto, esto echa por tierra una creencia que hay en mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios. ¿Se han oído eso? Todos somos hijos de Dios. Jesús dice, no. Hay quienes son hijos del diablo. Y no se refiere a personas bien malvadas, así feas, encaradas y que andan con un arma ahí matando gente. No, estos eran judíos fariseos, los de la más alta sociedad, los más bonitos, los más acá, los que se parecían más decentes y eran hijos del diablo. Bueno, ahí le dejamos. Conclusión. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado. La vida eterna está en conocer a Dios, al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Cristiano conoce a Jesús. ¿Qué dijimos el domingo pasado que Él es? Perdonador. Conoce a Jesús, Él es perdonador. Entonces tú debes ser, y yo también, perdonadores. ¿Él es qué? La luz del mundo. Entonces debemos andar como hijos de luz. Los hijos de luz no son mentirosos. Y todo lo que vimos en Efesios capítulo 4, 5 y 6 el domingo pasado. Pero hoy vemos, inciso A, debes saber que Él es Dios y además debes creerlo. Debes saberlo y debes creer que Él es Dios. Hay un grupo entre el cristianismo, dentro de la rama del cristianismo, que enseña, que predica que Jesús no es Dios. Bueno, tú debes creer que Él es Dios, debes saberlo y debes creerlo. Juan 8:24 dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no lo crees, en vuestros pecados moriréis. Pero no lo puedes engañar con una fe fingida. A Dios no lo puedes engañar. Dice Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Puedes fingir que crees, pero Dios sabe si realmente crees. ¿Y cómo lo vas a saber tú? Si permaneces en esa fe. Si permaneces. Y número B, Él es libertador de la esclavitud del pecado. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No Miguel Hidalgo y Costilla, sino Jesús. Si Él nos libertare, seremos verdaderamente libres del pecado. Seremos perdonados de todos nuestros pecados. Nos puede libertar porque Él es libre de todo pecado. Y otra vez pongo Hebreos, pero otra cita distinta, 7:26, que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Él es Dios, Él es santo, sin pecado. Y por eso Él nos puede libertar del pecado. Si creemos que Él es, seremos verdaderamente libres. Tendremos la salvación, la vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro, de acuerdo con tu palabra, hoy hemos aprendido que Jesús es Dios, la persona de el Hijo, que junto con el Espíritu Santo forman esa bendita Trinidad. Él es Dios, Él es santo, sin pecado, sin mancha alguna, y por lo tanto, Él es el único que nos puede liberar de nuestros pecados. Y por eso Él fue a la cruz. Se ofreció como ese cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Porque se necesitaba alguien que tuviera una vida intachable, sin un solo pecado. Y con su sangre derramada en la cruz, todos nuestros pecados son perdonados si creemos en Él. Si creemos que Él es quien dijo ser. Hoy hemos conocido esto acerca de Jesús. Hoy lo hemos presentado a esta congregación y especialmente a la persona que nos está visitando por primera vez o tal vez segunda, no sé. Que tu Espíritu Santo, Señor, le haga comprender y creer verdaderamente esta enseñanza, te lo pedimos. Y todavía si alguien de aquí de la misma congregación no estaba convencido,
que hoy, Señor, tú le des esa convicción personal y firme en lo que acabamos de enseñar. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, entonces, y en tu nombre hacemos esta invitación. Sigan orando, por favor, y yo quiero, como Pablo una vez le dijo a Agripa personalmente, después de haberle predicado o haber predicado en su defensa, yo le quiero preguntar a Silvia, ¿cree, Silvia? ¿Cree usted lo que acabamos de enseñar? Que Jesús es quien dijo ser, el Salvador, que Él es Dios sin mancha, sin pecado, que se ofreció en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para libertarnos de nuestros pecados y tener la vida eterna. ¿Lo cree? Me lo quisiera indicar levantando la mano si lo cree, por favor. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Acá está una señorita también, Dios te bendiga también, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí que se me haya pasado? Que dice, yo lo creo, yo lo creo. ¿Lo creen? Dios sabe si su fe es verdadera, y la fe verdadera es una fe que permanece todo el tiempo hasta el último instante de nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tu palabra no ha vuelto vacía y has hecho conforme a tu voluntad. Y por eso te bendecimos, te agradecemos, y toda tu iglesia junto conmigo dice amén.